todos. Hola, muy buenos días a todos. De verdad es que me da mucho gusto, nos da mucho gusto mi esposa en un momento estar aquí conmigo. Y como siempre nos da mucho gusto estar aquí. Como siempre disfrutamos mucho el poderles saludar. Extrañamos no poderlos mirar, pero sabemos que están ahí atrás. Sabemos que está cada uno de ustedes ahí, listos, preparándose, preparados para que le rindamos culto a nuestro Dios, para cantarle alabanzas, para adorarlo, para expresarle nuestro amor y nuestra gratitud, porque Él es bueno siempre y en todo lugar y en todo momento. Siempre nos está acompañando, bendiciendo, fortaleciendo. Yo espero que cada uno de ustedes esté muy bien, que haya tenido una feliz semana, feliz aún en medio de situaciones difíciles tal vez, o de pruebas o de complicaciones, también en medio de alegrías, en medio de logros alcanzados, en medio de cosas bellas. La felicidad es un estado de paz interior en medio de cualquier circunstancia, y esa felicidad solamente es una realidad completa en Jesucristo. En esta semana, no recuerdo el día exacto, pero me parece que fue antier, me enteré por noticiero, que suelo escuchar noticieros cuando voy a hacer ejercicio, oigo un rato las noticias para no estar completamente ajeno a lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y creo que fue esta semana, como les decía, quizás el jueves, que si alguno lo sabe, anótelo por ahí en el chat de esta transmisión, pero que fue el Día Internacional de la Felicidad, me parece. Sí, creo que sí, fue el Día de la Felicidad. Y bueno, pues la gente busca encontrar maneras de ser feliz. La gente busca encontrar respuestas a las grandes incógnitas de la vida. Y muchos, aún no conociendo a Dios, pero verdaderamente tienen alegría, tienen felicidad en sus hogares, tienen armonía en sus casas. Pero lo cierto es que la felicidad plena y verdadera no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de duelos o de tristezas, sino es el experimentar la presencia de Dios. Por lo menos para mí ha sido esa mi experiencia a lo largo de todos estos ya 40 años. Se dice fácil, pero ya 40 años, 41 años desde que entregué mi vida a Jesucristo. Y es esa la felicidad, el hecho de saber que Dios está contigo donde quiera que vayas, que Dios está contigo en los momentos difíciles, que Dios está contigo en los momentos hermosos, que Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Así es que, pues, la verdadera felicidad es la capacidad de encontrar la alegría y el gozo en el Señor, y también, ¿por qué no?, aquellos momentos difíciles en donde Él nos fortalece, nos sostiene, nos abraza, nos consuela, y entonces nos da su paz, nos da su presencia. Quiero invitarte, por favor, a que tomes unos segundos, unos instantes para entrar en la presencia de Dios, sentir su presencia. Yo sé que tenemos muchas frases nosotros como cristianos que a veces no son textualmente bíblicas, como el hecho de entrar en la presencia de Dios, porque efectivamente no es que entremos, es que el Señor ya entró en tu corazón, hace tiempo que entró en tu corazón, y Él de ahí no se saldrá. Pero decimos, como por costumbre los cristianos, vamos a entrar en la presencia, queriendo con esto decir, más bien, tómate unos segundos, cierra tus ojos en oración para concientizar tu corazón, tu espíritu, tu alma, de sentir la presencia de Dios y de adorarlo y de decirle cuánto lo amas. Tómate un momento
este es un momento muy especial para que, mientras escuchamos un poco de música como lo estamos oyendo ahorita, podamos cada uno de nosotros decirle: Señor, aquí estás, te lo agradezco tanto, Señor. Gracias, gracias por permitirme sentir tu paz, tu presencia. Así que tómate unos momentos y tomémonos unos momentos, iniciemos este momento de oración con arrepentimiento, con reconocer que por tanto como nos ama el Señor, aún así nosotros no igualamos su amor. Por tanto como el Señor está permanentemente a nuestro lado y como lo prometió todos los días, hasta el fin del mundo está con nosotros, lo cierto es que nosotros, con cierta frecuencia, con más frecuencia de lo que yo quisiera para mi vida, me aparto de Él, me olvido de Él, o le entristezco con mi pecado. Tomémonos por favor unos minutos, unos segundos. Vaya, minutos, segundos es lo de menos. En la presencia de Dios el tiempo es tan relativo ya. Pero entremos a decirle: Señor, perdóname. Tomemos un momento primero de arrepentimiento genuino y le digamos: Señor, perdóname por todo lo que te he fallado. Y después adorémoslo, alabémoslo, bendigámoslo y démosle gracias porque está aquí contigo. Oremos. Hermoso Señor Jesucristo, gracias por amarnos como nos amas. Gracias, amigo Jesús. Me atrevo a decirte amigo porque así nos dijiste que tú nos miras. Es un privilegio poder saber de tu amistad y decirte gracias, amigo Jesús, por amarnos como nos amas, por perdonar nuestros pecados, porque te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado mucho y muchas veces en estos días, aún en las horas recientes. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Gracias por limpiarnos de toda maldad con tu preciosa sangre. Y queremos agradecerte, Señor, por tu amor. Queremos agradecerte, Padre. Padre, agradecerte por el don de la vida, por el don de la experiencia de conocerte. Pero gracias sobre todo porque nos salvaste, porque nos creaste para comunión contigo. Gracias, Padre, porque tú nos creaste para comunión contigo. Nos creaste para poder estar en tu presencia. Desde que creaste al primer ser humano, a Adán, a Eva, tu deseo más grande siempre fue estar con nosotros, pasearte en el huerto. Y ahora, Señor, estar en nuestros corazones. Gracias, muchas gracias, Padre, por crearnos, por darnos vida y por darnos a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien estás con nosotros en este momento, porque tú nos has guiado a conocer al Padre, a entender al Hijo, porque tú nos abres la palabra para poder beber de ella y recibir de ella tu miel,
tu alimento. Gracias, Espíritu Santo, por la comunión que nos das, por permitir que formemos parte de una comunidad en donde nos conocemos, nos amamos y ahora nos extrañamos, nos necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú en este momento nos envuelves a todos y podemos sentirnos juntos, podemos sentirnos reunidos. Muchas gracias. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Sí, Señor, nuestra alabanza y adoración solo es para ti. Y Señor, cuando leemos tu palabra, que es más dulce que la miel, gracias porque nos podemos deleitar en tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro consolador, que eres nuestro refugio, que eres nuestra roca fuerte. Y Señor, gracias porque también encontramos que si acudimos a ti pidiendo perdón por nuestros pecados y los confesamos delante de ti, Señor, no necesitamos ir con nadie más que contigo y pedirte que perdones cada uno de nuestros pecados y que los limpies con la sangre del Cordero y que sean blancos como la nieve. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amén. Y Señor, gracias porque tu palabra es fiel y porque dice que si los confesamos, tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por mostrarnos tu amor día con día, momento a momento. Gracias, mil gracias, Señor. Nuestro corazón te agradece, está agradecido por tu amor, por tu fidelidad, aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero nos amas con un amor tan grande que ni nosotros podemos entender. Gracias, Padre, porque estás ahí. Gracias porque estás con nosotros en todo momento. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Alabemos al Señor con este canto. Que estar con Él es la mejor cosa que podemos hacer. Conocer y disfrutar de la presencia de Dios. Podemos gozarnos en su presencia. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo
restauras una y otra vez, tu amor me rodea, sigue siendo fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Aleluya. Es una hermosa dicha saber que el Señor está con nosotros, que en todo momento Él está con nosotros y que en la tempestad Él nos da calma. Gracias a Dios por su presencia en nuestros días, en nuestras vidas y estoy seguro, estamos seguros que en la tempestad que muchos de ustedes están enfrentando, en tempestades con enfermedad familiar, de seres queridos, de personas por las que hemos estado orando durante la semana y tempestades difíciles que se han venido en las vidas de muchas familias. Ahí el Señor, en su fidelidad, nos da calma. Bien, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 7. Abran la Biblia en Mateo capítulo 7. Porque hoy quiero hablarles a ustedes, como les dije en el mensaje de saludo matutino que hago los domingos, hoy quiero hablarles acerca de la manera como el Señor nos habla de un concepto que hoy es un concepto moderno, el concepto que es de la resiliencia. Algunos dicen resiliencia, pero es resiliencia. Ese concepto que significa esa capacidad para resistir, para afrontar, para pasar a través de dificultades, de pruebas, de duelos, de momentos difíciles, pero es la capacidad que tiene el individuo para que esas dificultades no lo desmoronen, que sí puede sufrirlas, puede tener el duelo, puede tener la aflicción, puede tener la preocupación por una situación que de pronto viene a la vida, pero la resiliencia es la capacidad para no desmoronarnos. Ahora hay personas muy resilientes porque, pues, por diferentes motivos, pero la verdadera resiliencia, o sea, ¿por qué? Porque diferentes motivos, ahora sí me vi Cantinflas, ¿verdad? Pero hay personas muy resilientes porque han recibido, desde su infancia, han recibido afirmación de sus padres, han recibido afirmación y la capacidad de entender la vida, una enseñanza y además esa fortaleza de carácter que muchos tienen. Pero todos tenemos un límite y ese límite verdaderamente solamente puede ser resistido con Jesucristo. Solamente puede ser resistido mediante la palabra de Dios. Porque por muy fuertes o por muy resilientes que seamos, si no estamos firmemente cimentados en la palabra de Dios, muchas cosas van a descontrolarnos. Y como cristianos enfrentamos siempre también muchas cosas. Y también enfrentamos tentaciones, enfrentamos pruebas. No solo la resiliencia para
soportar problemas, sino también la capacidad para poder vencer las tentaciones. Esta es la otra cosa muy importante. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podemos ser firmes frente a las tentaciones? El Señor Jesucristo nos lo dice aquí en esta parábola, que es conocida como la parábola de los dos cimientos. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí el Señor habla de dos tipos de hombres, el hombre prudente y el hombre insensato. Habla de dos tipos de cristianos, ya concretamente dirigiéndonos a nosotros mismos. Habla de dos tipos de cristianos, aquellos que son prudentes y aquellos que son insensatos. La palabra insensato tiene varios sinónimos y podemos decir como insensato, tonto, torpe, inmaduro también. Entonces el Señor está aquí hablándonos para que nosotros podamos identificarnos y elegir a qué tipo de personas somos o queremos ser. Y comienza diciendo que el que oye las palabras o el que no las oye. Y es que aquí se trata del asunto de escuchar, no solo de oír. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía que María escogió la mejor parte? Porque aunque Marta estaba escuchando, o mejor dicho, oyendo hablar a Jesús, pues Marta estaba ocupada con un montón de cosas y de pronto pues seguramente se distraía. Uno con facilidad se distrae si no pone toda su atención. Incluso les sugiero siempre, yo lo hago cada vez que estoy sentado del otro lado. Yo cuando escucho un mensaje, cuando escucho un sermón, una conferencia, siempre tomo mi papel y mi pluma y tomo notas, porque es la mejor manera para concentrarnos, y cuando escribimos aprendemos 2 veces. Entonces, cuando no, es fácil distraernos, como lo hacía Marta, y de pronto nos distraemos fácilmente. Yo, por lo menos, yo soy fácil de distraer, y en ese sentido, mi esposa y Aarón le batallan conmigo, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo alguna buena película en Netflix, en cierto momento me pierdo en algo o me distraigo tantito, y entonces pues la facilidad que tenemos ahora con el control es regresarle. Y entonces digo, ¿qué fue lo que dijo? Y ay, dicen, ay, vas a regresarle. Pues es que con facilidad me distraigo. Entonces, no es lo mismo oír que escuchar. Puedo estar oyendo, pero si estoy haciendo otra cosa ya no escuché. Porque escuchar es lo que hacía María, no lo que hacía Marta. Y lo que hacía María es escuchar. Y lo que el Señor en esta parábola nos dice es que escuchemos. Escuchar es oír con atención y con toda la buena disposición lo que alguien nos dice. Eso es escuchar, poner atención y disposición a lo que nos dice. Es decir, implica que nuestra mente y corazón estén en sincronía perfecta con el sonido de las palabras, y que esas palabras realmente entren a nuestro interior y se vuelvan significativas. Eso es escuchar. El que nuestro pensamiento, nuestro corazón esté en sincronía con las palabras que escuchamos y vayan a nuestro interior y se hagan significativas. Escuchar las palabras de Jesús es oír sus enseñanzas y su mensaje, que el mensaje de Jesús siempre es mensaje de amor, mensaje de paz, pero también mensaje de exhortación, pero también mensaje de advertencia, pero también mensaje de justicia, mensaje de libertad. El Señor dijo, ustedes van a ser verdaderamente libres si escuchan mi palabra. Entonces,
Jesús nos exhorta con esta parábola de una manera muy ilustrativa a que pongamos toda la atención a sus palabras. Esto que conocemos como la parábola de los 2 cimientos es con lo que él remata lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ha terminado el Sermón del Monte y entonces con esto lo cierra. ¿Qué nos enseñó a lo largo del Sermón del Monte? Miren, echen un vistazo panorámico desde el capítulo 5, que es donde comienza este conocido como Sermón del Monte. A partir del capítulo 5, en el versículo del 1 al 16, vean un panorama general. Ya el Señor nos enseñó acerca de las bienaventuranzas y que al practicar las bienaventuranzas nosotros nos convertimos en sal y luz del mundo. Después nos enseñó que Él no vino a abolir la ley. Capítulo 5 del 17 en adelante nos dice: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla y a mostrarnos, pero también a demostrarnos y enseñarnos que la ley de Dios es mucho más que el acto externo en sí mismo. Cosa que tenían ahí, por eso tuvieron tanto conflicto los fariseos con Jesús, porque Él vino a mostrar que no era lo importante el acto externo de cumplir con la ley, sino que en verdad lo importante, lo valioso, tiene que ver con el corazón. Cumplir la ley con el corazón. Y cumplir la ley con el corazón para la ira. Porque el Señor nos dice que lo más profundo es el corazón. Entonces, ahí en el 17 al 48 habla de la ira, por ejemplo. Y solo lo tomo como ejemplo ahorita. Uno podría decir, bueno, es que yo no me exalto y estoy muy ecuánime. Pero ¿cómo estoy por dentro? ¿Cuántas veces por dentro está nuestro corazón con una rabia, con una ira y unos deseos vengativos, que luego por qué tenemos entripadas la panza y nos vienen tantas cosas? Entonces Él nos habla de la ira, nos habla del adulterio, cuando dice, no basta con que no adulteres, sino con cómo miras a la persona del otro sexo. Nos habla del divorcio como un asunto del corazón. Nos habla de los juramentos como un asunto del corazón. Nos habla del amor al prójimo. En ese mismo Sermón del Monte también nos enseñó que se puede ser alguien bien religioso, pero bien hipócrita. Así lo dijo. El Señor hablaba fuerte. Nos enseñó que podemos practicar la limosna, la oración, el ayuno, pero se puede ser hipócrita, como decía él, como los fariseos, y por eso dice, no sean como los fariseos que cuando ayunan lo publican en todas partes y se ponen ceniza en la cara, etc. Finalmente también nos enseñó que debemos pedir sabiduría. Capítulo 7, vean ahí en el panorama, del capítulo 7, a partir del versículo 1 al 14, nos enseñó que debemos pedir a Dios sabiduría y entender que existen 2 puertas y saber que existen 2 caminos y por lo tanto 2 destinos que está en nosotros elegirlos. Además también nos enseñó que debemos aprender a discernir entre los falsos profetas y los verdaderos y que debemos examinar nuestro corazón para no autoengañarnos. Capítulo 7 del 15 al 23. Entonces, cuando nos dice que no nos autoengañemos, porque si nos autoengañamos nos llevaremos una sorpresa espantosamente terrible, cuando el Señor de pronto diga, no te conozco. Así que el Señor nos habló tan claramente durante este Sermón del Monte. Te invito a que lo leas durante tu devocional de esta semana. Te invito a que lo analices, que lo desmenuces parte por parte, porque hay tanta riqueza y tanta enseñanza y tan fundamental para nuestra vida. Por eso, cuando el Señor va a concluir ese monumental sermón conocido como digo, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, entonces ahora habla acerca de los 2 cimientos. Y habla de la construcción diferente que hacen 2 hombres.
y lo fundamental lo señala en el cimiento. Ahora, todos sabemos que los cimientos de una edificación son lo más importante porque sobre ellos descansa toda la estructura. Todo lo que se construya depende de los cimientos. El propósito de los cimientos es resistir toda la carga del edificio, soportarla. Y una buena base, unos buenos cimientos, van a ser la clave para que pueda resistir los estragos de la naturaleza. De manera que los cimientos bien hechos, construidos bien, van a impedir que se filtre la humedad del suelo y que se debilite la estructura, y cuando vengan las circunstancias difíciles o las fuerzas de la naturaleza que causan estragos, entonces ese edificio puede resistir. En cambio, un edificio mal construido con un mal cimiento tiene todo el riesgo de caerse. Podrá estar muy bonito por fuera, podrá estar muy bello. Y nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos la triste experiencia muy reciente del 2017 y un poco más atrás en el 1985. Tenemos la triste experiencia, cuántos edificios que por fuera se veían muy bonitos, muy bien hechos, cuando vino el terremoto se acabó completamente. Y vivimos con esa experiencia traumática, y ahora antier que nos hicieron salir corriendo porque nuevamente en hubo la noche la alerta sísmica y todos salimos a ponernos a resguardo porque sabemos que no sabemos que no sabemos. Sabemos que no sabemos qué tan sólidos sean los cimientos, a menos que hayas tenido la bendición de ser tú quien observara compraste un terreno y lo construyeron bajo tu claridad. Pero en general, donde vivimos la mayoría de las personas, pues no sabemos qué tan sólidos sean los cimientos, y aún si fueran sólidos, no sabemos qué tan fuerte es el temblor. Entonces, por eso cuando suena la alerta sísmica, pues procuramos salir a ponernos a salvo, porque un edificio construido con un mal cimiento va a caerse, tarde o temprano. Y lo más trágico es que cuando se cae el edificio, hablo del edificio físico, pues independientemente de la pérdida económica que eso implica, lo peor de todo es la pérdida de vidas. Las personas vivimos, donde tú vives, pues vivimos confiando y creyendo que estamos en un edificio sólido, pero desgraciadamente en el 2017 o en el 1985, desgraciadamente para muchos, la triste realidad es que a pesar de creer que estaban bajo edificios sólidos, pues finalmente esos edificios se cayeron porque no estaban, al menos no con las condiciones de un terremoto tan fuerte. Y lo que Jesús nos quiere hacer ver, hacer pensar por medio de esta parábola es respecto a nuestra vida. El ejemplo tiene que ver, lo utiliza él con los edificios, con la edificación, con la construcción de una casa. Pero lo que verdaderamente quiere hacernos pensar por medio de esta parábola es ¿en qué está cimentada tu vida? Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿bajo qué cimiento, o mejor dicho, sobre qué cimiento está fundamentada tu vida? ¿El fundamento de tu vida es la roca o es un fundamento de arena? ¿Es tu fundamento capaz de soportar las aflicciones de la vida y aún así mantenerte en pie? ¿La resiliencia suficiente? ¿Es tu fundamento tan firme que me permitirá mantenerte con vida, con salud emocional y con salud mental? Y yo diría hasta con salud espiritual. O cuando se venga un problema muy fuerte, una prueba grande, una difícil tentación o una aflicción, tu vida se va a derrumbar por completo. Hay vidas que se han derrumbado completamente por no resistir la tentación. Desgraciadamente, muchas vidas cristianas se han derrumbado porque la tentación ha venido
y no han sido capaces de sostenerla. Y yo no señalo, me advierto a mí mismo. Debemos tener tanto cuidado y constantemente revisar nuestros cimientos, porque decía el apóstol Pablo, el que se siente muy firme, tenga cuidado, no vaya a ser que Mire caiga. que no caiga. Entonces aquí habla de los dos y yo voy a empezar al revés. Hoy quiero empezar por el de atrás, por el insensato, el que edificó su casa sobre la arena. En el versículo 26 y 27, en donde, como ya leyó mi esposa hace un momento, lo lees de nuevo el 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Él habla entonces del hombre insensato. El hombre necio. El hombre necio es esa persona, ese creyente, que escucha sobre Dios, pero que en su corazón no hay temor de Dios. Desgraciadamente, hay personas, habemos quizás, no, el que esté firme, mire, no caiga, pero hay tanta, es tan frecuente que no se tenga temor de Dios. Ahora que mi esposa nos ha compartido algunos devocionales acerca del temor de Dios que nos has dado, esos estudios, es importante de verdad revisarlos, porque temor de Dios no es miedo, temor de Dios es un amor respetuoso. Ese es el temor de Dios. Yo, por ejemplo, tengo temor de mi esposa, y no porque me agarre a sartenazos, sino tengo temor de lastimarla, tengo temor de preocuparla. Si yo salgo y pasan muchísimas horas y no aviso dónde estoy y no contesto mi celular, pues ella se va a preocupar, y yo tengo temor de lastimarla. Ese es el temor. El temor de Dios es temor de lastimar, temor de preocupar, temor de decepcionar. El necio no tiene temor de Dios. Proverbios 1:7 dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el insensato es el que oye pero no pone en práctica lo que oye. El hombre insensato es el que no tiene deseos de conocer más a Dios. Entonces voy a ver algunas características. La primera es el que no tiene deseos de conocer más a fondo a Dios. Es como los fariseos. Recuerden ustedes que los fariseos eran las personas que hablaban mucho de Dios y hablaban muy bonito de Dios, y lo hacían de una manera muy elocuente y muy elegante, pero en realidad no tenían deseos de conocer íntimamente a Dios. Lo tuvieron enfrente y no lo pudieron reconocer. Interiormente ellos no eran mansos, no eran pobres de espíritu, interiormente no tenían hambre y sed de justicia de Dios. Para los fariseos les era suficiente cumplir con el mandamiento de no matar, de no adulterar, de no divorciarse, de no jurar en vano, de no robar. Y con eso se creían perfectos delante de Dios. Por cierto, estoy hablando de los fariseos, no de alguno de nosotros actuales. Pero sí, estoy hablando de mí. Pero sí, estoy hablando de ti. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado de no vivir como los fariseos, en donde se nos haga suficiente con no adulterar, con poder decir, no, es que yo nunca me he divorciado, nunca he fallado a mi esposa, no jurar en vano, y de esa manera sentirme perfecto delante de Dios. Porque un hombre insensato lo que hace es que, pues, le basta con escuchar un sermón, con darle una lectura a la Biblia, asistir a algún oficio religioso, pero realmente su corazón está seco. Realmente no tiene pasión por Dios. Y aquí es donde empezamos a revisarnos. Y cuando yo estuve estudiando este pasaje, ¿sabes? Estuve luchando mucho conmigo mismo, porque tengo que reconocer que por momentos, que en ocasiones, mi pasión por Dios como que se baja, como que se apaga, como que dejo de tener pasión por Dios. Y entonces tuve que caer de rodillas y decirle, Señor amado, perdóname, quiero volver a enamorarme de ti cada día,
No me basta con estar enamorado de ti un día, sino con enamorarme de ti cada día. Hermano, hermana, cuidado, porque a veces somos tan capaces de hablar de Dios sin sentir esa sublime admiración por su belleza, por su amor. A veces somos capaces de hablar de la gracia de Dios, pero hacerlo más por lo que sabemos que con una profunda emoción, que nos emocione la gracia de Dios. Que verdaderamente nos vuelva a emocionar el que Él por su gracia nos ha dado vida, por su gracia estamos aquí, por su gracia me estás escuchando hoy, por su gracia somos salvos. Amén. Y por su gracia, cuando termine nuestra vida en esta tierra, estaremos con Él para toda la eternidad. Y podemos hablar de eso con verdadera emoción. A veces somos capaces de ir a la iglesia sin sentido de urgencia. Es decir, la verdad es que a veces no nos urge ir a la iglesia. Voy a decir aquí algo entre paréntesis. En estos días hasta tomo agua del susto de lo que voy a decir. Ya desde la semana pasada, la señora Janet, dueña del salón... Hermana Janet. Hermana, perdón, siempre dije hermana, señora. Hermana. Nuestra hermana, perdóname hermana Janet, te amamos. Nuestra hermana Janet, desde hace ya 15 días me avisó que ya podemos reunirnos. Tenemos que tener ciertos cuidados y restricciones naturales, pero podemos ya reunirnos en el salón y ya dejar de estar a la distancia y poder vernos. Me di a la tarea de llamar a varios de ustedes, bueno, pues a la casi totalidad. Seguro si no has recibido mi llamada es porque me faltaste tú. Pero me di a la tarea de estar haciendo llamadas y les confieso que me dio pues tristeza encontrar con que pocos son los que tienen el anhelo de volvernos a reunir. Es más el miedo que el anhelo de volvernos a reunir. Y eso me dio tristeza porque a veces no tenemos urgencia por la comunión de la iglesia. Ahora, como en todo matizado, yo no quiero ser, aquí justamente no quiero ser fariseo. Hay quienes verdaderamente tienen un motivo para no asistir a la iglesia. Por ejemplo, quien tiene un bebito recién nacido, pues es entendible, es entendible que haya que esperar un poquito más. Pero cuando no se tiene un motivo tan real y no se tiene la urgencia de asistir a la iglesia, de reunirnos otra vez, voy a seguir llamando y voy a seguir encontrando a los que sí quieren hacerlo para que pronto nos volvamos a reunir. Y si tú eres de los que tienes simplemente miedo, confiemos en el Señor. ¿Por qué somos capaces de ir a Soriana? ¿Por qué somos capaces de hacer algunas cosas con distancia y con cuidado? Y nos da tanto miedo reunirnos. Pero bueno, cierro el paréntesis. En verdad, el hombre de Dios es el que está apasionado por Dios. Pero estoy hablando del insensato ahorita. No estoy hablando de ti ni de mí. Otra característica del hombre insensato es que no se preocupa por su corazón. Porque es como los fariseos. Los fariseos hacían todo externamente, pero en realidad no estaban preocupados por el corazón, porque eso no les interesaba tanto, la profundidad de su alma, de su corazón, que es justo donde Jesús apuntó en todo momento en el Sermón del Monte. Él en todo momento habló de preocuparnos por el corazón y admitir que nuestro corazón tiene la tendencia a regresar a su antigua naturaleza. Y la antigua naturaleza del corazón es los malos pensamientos y la autojustificación y la desobediencia. Miren por favor lo que dice Lucas 15, 19 y 20. Busquen por favor Lucas 15, 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Si no, anótenlo y escúchenlo. Pero hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado todos tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él.
El hombre insensato no se interesa por lo que hay en lo profundo de su corazón, solo ve lo externo, como el hijo pródigo, como el hermano del hijo pródigo, ¿se dan cuenta? Aquí estoy citando al hermano del hijo pródigo porque él observa, se pone a ver lo externo. Mi hermano malgastó el dinero, se fue a emborrachar, pero yo siempre he estado contigo. Y nunca se dio cuenta que en su corazón lo que había era envidia y resentimiento contra su hermano. El Señor nos habla de... Y amargura, ¿no? Y amargura también. Y el Señor habla en el Sermón del Monte que lo profundo del corazón es lo más importante. Ahí mismo en Lucas, un par de capítulos más adelante, hablando acerca de aquel hombre que estaba orando en la sinagoga. Lucas 18:11, por favor. Puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Es decir, que el hombre insensato, el que oye y no pone en práctica las palabras del Señor, es aquel que piensa, se autojustifica, se siente mejor que otros y puede estar ahí pensando que es el mejor del mundo porque asiste al templo, porque cumple con algunos requisitos. Pero en realidad, si somos claros, de acuerdo con el mensaje de Jesús, no hay ningún mérito en esto. No hay ninguna virtud moral en acercarnos a Dios que nos pueda justificar por nuestros actos de religiosidad. El verdadero problema está en nuestro corazón. Cuando en nuestro corazón no hay ese hambre, esa sed de Dios y esa humildad para reconocer que sin Él no somos capaces de agradarlo en ningún momento. Eso es la necesidad. El hombre insensato no tiene también, otra característica es que no tiene discernimiento espiritual. Realmente pierde el discernimiento espiritual, pierde de vista, porque como no busca a Dios y solamente obedece mandamientos religiosos externos, entonces no puede diferenciar para evaluar las cosas. Entonces vive lo que se llama ética situacional. La ética situacional es: si para esta circunstancia y este momento el ser cristiano conviene, lo hago. Si no, hago como que no. Y algunas cosas de no percibir el discernimiento espiritual es que tampoco puede comprender la importancia de los mandatos de Dios en su corazón. Y entonces el hombre insensato es aquel que elige qué escuchar y qué no, qué poner en práctica y qué no poner en práctica. Le sucede lo que Pablo señala en 1 Corintios 2:14. Repito, 1 Corintios 2:14. Vamos a leerlo, por favor. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo que aquí podríamos hacer una larga lista de cuántas cosas el hombre insensato, el hombre natural, no percibe que son del Espíritu de Dios. Mandatos claros que cuestionamos y que decimos: esto sí lo obedezco y esto no. No entendemos que son, y algunas cosas las puede llegar a considerar locura. Son palabra de Dios, pero las puede considerar locura. Y tarde o temprano terminan enfriándose, terminan confundiéndose, oyéndose tras doctrinas ajenas, oyéndose detrás de doctrinas equivocadas. Han conocido personas que son bien entusiastas y de pronto, cuando nos damos cuenta, ya fueron detrás de un viento de doctrina, que se interesan por cualquier moda teológica o moda nueva, o por los sutiles engaños de la masonería, o por los sutiles engaños del esoterismo, y tantos cristianos que fácilmente se dejan ir, se dejan engañar, y al rato ya los tenemos prendiendo velas o veladoras, o poniendo manzanitas colocadas de tal manera para que les traigan buenas vibras. Pues es seguro que esas eran personas insensatas que no han edificado sobre la roca que es Cristo sus vidas.
Ahora, ¿qué pasa con el hombre insensato cuando llega la prueba? ¿Qué pasa cuando llega la aflicción, el dolor y no digamos la persecución que en algún momento los cristianos hemos de sufrir? El hombre insensato afirma creer en Cristo, participa en la iglesia, dice que es cristiano, escucha sermones, pero el Señor dice que por no haber construido sobre la roca su vida, sino sobre un fundamento tan débil como la arena, entonces fue destruido porque su fundamento no era Cristo, sino cualquier cosa otra. Mire lo que dice el Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. No importa lo que hagamos, si nuestro fundamento sólido no es Jesucristo, la roca, entonces en vano es la construcción. Ahora pasemos al constructor sensato, al que construyó sobre la roca. Versículos 24 y 25, por favor, para que lo recordemos otra vez. Ya lo leímos hace rato, pero para recordarlo de nuevo. Sí, Mateo 7, 24 y 25. 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre sensato construyó su casa sobre la roca. El hombre sensato, el hombre prudente es otro sinónimo. Es quien oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Ahora, en las Escrituras esto es algo que siempre fue básico, fundamental. Jesús no está diciendo otra cosa, sino recordándonos lo básico de las Escrituras, en donde oír y poner en práctica, oír y hacer, oír y llevar a cabo, era la enseñanza básica. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio 6, 3, por favor. Oye los mandamientos, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Sí, dice, oye los mandamientos, pero asegúrate de ponerlos por obra. De nada sirve que seamos enciclopedias teológicas ambulantes. Necesitamos poner por obras. Santiago también lo dice. Aquel que muestra su fe sin obras no sirve de nada. Lucas, en Lucas encontramos a Jesús también reafirmando esto que nos está diciendo en el Sermón del Monte. Un momento en que una mujer tan entusiasta, escuchando, le dijo, bendito los pechos que te alimentaron cuando eras bebé. Y miren la respuesta de Jesús en Lucas 11, 28. Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Eso es dichoso, dijo el Señor Jesús, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, que nos dice, oye los mandamientos, pero asegúrate, subrayado, asegúrate de ponerlos por obra. Y en 11:28, Lucas 11:28, Jesús dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. Y aquí en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 7, nos dice que el hombre prudente es aquel que escucha la palabra y la pone por obra. Lamentablemente, hoy en día hay tantas veces que uno tiene que escuchar con tristeza en consejería o en alguna conversación, y seguramente tú también como cristiano. ¿No es cierto que da tristeza cuando escuchas que alguien te dice, pero fíjate que fulano y es cristiano o dice que es cristiano, pero miente, pero causa problemas, es problemático?
¿Cuántas veces es triste escuchar que se refieran a personas cristianas diciendo que se enredan en chismes o que son demasiado duros en su manera de tratar a otros? Es triste porque verdaderamente el hecho de no poner por práctica lo que se escucha nos lleva a la religiosidad farisaica. Y los fariseos, vaya que eran duros. Y los fariseos, vaya que usaban la palabra del Señor y se sentían tan sólidos con su conocimiento, pero eran tan difíciles, tan duros, tanto que promovieron la crucifixión de Jesús. O el ejecutar bajo lapidación a Esteban, o azotar a Pedro y a Silas. Tantas cosas que los fariseos hacen y tantos fariseos modernos que andamos por ahí deambulando. Dios nos libre de ser así. El cristiano sensato es el que practica la palabra de Dios constantemente, que se deleita en su palabra, no porque estemos aprendiéndonos de memoria un montón de reglamentos, sino porque deleitarnos en la palabra de Dios hace que su palabra penetre en nuestro espíritu. Y la pones por práctica, por obra. Y la pones por obra de manera natural y espontánea porque amas la palabra. No porque la quieres cumplir rígidamente, sino porque amas la palabra y porque amas al autor de la palabra, a Jesucristo, la palabra viva. En la medida que dejas que el Espíritu de Dios se mueva en ti, entonces no es un esfuerzo poner por obra la palabra de Dios. Para el cristiano prudente que construye sobre la roca, no es suficiente saber de la Biblia, sino creer todo lo que la Biblia enseña. Quiere creer todo lo que la Biblia enseña. El prudente no le es suficiente escuchar sermones, quiere vivir esos sermones. Sabe que no es suficiente con oír hablar de la oración. El cristiano prudente quiere experimentar la oración y la conversación profunda con Dios. Para el hombre prudente no es suficiente el hablar, el mencionar la comunión entre los hermanos. Él quiere que esa comunión sea real con los hermanos. Y yo creo que hoy, después de un año que no nos hemos reunido, el cristiano anhela volver a ver y abrazar a sus hermanos, volver a reunirnos, volver a decir hola, ¿cómo estás? Aunque tal vez tengamos que tener algunas precauciones normales, sensatas, pero es aquel que ya quiere que esto termine para poder vernos. Y de verdad, otra vez lo digo, ya tenemos oportunidad porque nuestra hermana Janet ya consiguió los permisos necesarios para que nos podamos reunir. Para el hombre prudente no es suficiente hablar del Evangelio, lo que quiere es predicar el Evangelio y se emociona cuando ve a alguien recibir a Cristo y entregarle su vida y rendirse al Señor. El hombre prudente está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. No le basta con oír, sino quiere conocer a Dios profundamente. El hombre prudente reconoce que su corazón no es de fiar. El hombre prudente reconoce que en el corazón hay peligro. En el Sermón del Monte, el Señor, como he dicho antes, una y otra vez apuntó al tema del corazón, que decía que los mandatos no eran un asunto externo, sino tenía que ver con la obediencia del corazón. Así que el hombre prudente, el cristiano, la cristiana prudente, no solo cuida el exterior, sino cuida los pensamientos y las motivaciones de su corazón. ¿Cuántas cosas serían tan hermosas y diferentes si cuidáramos más nuestros corazones, los cristianos? De verdad, cristianos, necesitamos, me lo digo a mí primero, necesitamos en serio cuidar nuestros pensamientos y cuidar los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué es tan fácil autoengañarnos?
por favor, cuidemos los motivos de nuestro corazón. Por favor, analicemos nuestros pensamientos y seamos cuidadosos con ellos. Porque del corazón proviene el mal. Y si tienes duda, brinca por favor al capítulo 15. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que el cristiano prudente, la cristiana prudente está examinando constantemente sus pensamientos y los motivos por qué hace las cosas. No dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuidémonos de esa levadura, porque los fariseos pensaban que estaban constantemente predicando la palabra de Dios. Los fariseos pensaban que estaban sirviendo a Dios solo porque predicaban la palabra. Saulo, antes de tener el encuentro con Jesucristo, pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces tenemos que cuidar los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cuidamos a nuestra familia? ¿La cuidamos porque nos preocupa su bienestar? ¿O porque queremos manipularla? ¿Porque somos controladores tal vez? Fíjense cuántas cosas pueden suceder si no cuidamos nuestros pensamientos y nuestro corazón. A veces podemos tener una apariencia de cuidadosos, de buenos cuidadores de nuestra familia, cuando en el fondo lo que somos es controladores. Y me vino esto como un ejemplo de muchas cosas que podrían suceder. ¿Cuáles son nuestros motivos de nuestras conversaciones? Hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacerlo? Otra característica del cristiano prudente que construye sobre la roca es que practica su fe. Jesús enseñó que si realmente vamos a vivir la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo, aunque a veces sea difícil hacerlo. Y amaremos a nuestro enemigo, aunque sea imposible hacerlo. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, 38 al 48, que amemos no solo a nuestro prójimo, sino aún a nuestros enemigos, aunque es imposible humanamente haciéndolo. Pero los frutos espirituales se van evidenciando mientras más vivimos en comunión íntima con Dios y mientras más vivimos en comunidad con la iglesia y mientras más enfrentamos los momentos difíciles. Todos conocemos ese clásico versículo en Gálatas 5, 22 al 24. Búsquenlo por favor. El fruto del Espíritu comparativamente con el deseo de la carne. Gálatas 5, 22 al 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego Santiago nos hace una advertencia muy importante. Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces, el fruto del Espíritu se va a manifestar muchas veces cuando nuestra fe sea puesta a prueba. El hombre prudente, el cristiano, la cristiana prudente, practica la palabra de Dios. Y entonces cuando se ve confrontado por diversas pruebas, desgracias, sufrimientos repentinos y los males del mundo caído en el cual vivimos, porque a los males del mundo caído nos afectan también a nosotros. Nosotros no somos inmunes a las circunstancias del mundo, pero entonces el cristiano prudente, la cristiana prudente que ha edificado su vida sobre la roca, aunque se vea empapado por la lluvia,
azotado por las olas, golpeado por el viento, pero jamás es destruido. De eso habla esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron las olas, los vientos azotaron, la lluvia fue torrencial, pero no fue destruido. ¿Por qué? Porque su cimiento es firme, es la roca, es Jesucristo. Para finalizar, veamos por favor lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 10. 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que vea que la excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y la de todas y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Cuando tenemos ese tesoro en vasos de barro, cuando nuestra vida está cimentada en la roca que es Jesucristo, y cimentada significa oír las palabras y ponerlas por práctica. Eso es lo que dice Jesús. No solamente decir, lo declaro en fe y estoy cimentado en la roca, no, es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. El que oye mis palabras y las hace, lo declaro un hombre prudente, dice el Señor. Que vienen las tormentas y podrán ser perseguidos, como dice, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, incluso derribados, pero no vencidos, no destruidos. Entonces, hermanos amados, la pregunta final a esta ilustración de la parábola es: ¿sobre qué cimiento está fundamentada tu vida, hermano? Preciosa hermana, ¿sobre qué cimiento está fundamentada tu vida? Y si en este momento atravesaras por una repentina experiencia dolorosa, ¿te sostendrías en Cristo? Alma y yo sabemos de muchos de ustedes que sí lo han logrado hacer, porque se han sostenido en Cristo y han pasado por momentos bien duros y han afrontado duelos, han afrontado situaciones sumamente dolorosas y se han mantenido en pie. ¿Por qué? Porque se han sostenido en Cristo. Porque son ustedes quienes oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Y les mando un abrazo por eso. Y les amamos por eso. Un abrazo. Les amamos, les mandamos un abrazo porque ustedes se han sostenido. Pero me lo pregunto a mí mismo, si pasara por un momento repentino así, ¿me sostendría en Cristo? Si en este momento Dios nos quitara algo que valoramos mucho, ¿nos sostendríamos en Cristo? Si en este momento nuestra vida cambiara drásticamente o cambiara drásticamente tu salud o la de un ser querido, ¿te sostendrías en Cristo? Repito, sabemos, reconocemos y abrazamos a muchos que sí lo han hecho. Y muchos otros que por la gracia de Dios no hemos pasado por ahí. Nuestra pregunta debe ser esa: ¿me sostendría en Cristo? Y eso es lo que yo anhelo. Y eso es lo que anhelo para mi vida y la de mi familia. Y es lo que anhelo para ti, mi amada hermana, mi querido hermano. Que si de pronto algo cambia drásticamente, nos podamos sostener en Cristo. Que aunque Dios no nos conceda lo que deseamos, sigamos sosteniéndonos en Cristo. Porque la respuesta final a estas preguntas revela cuál es el fundamento en el que nos sostenemos. ¿Tu vida se sostiene sobre la roca o sobre la arena? Que el Señor permita que su palabra haga huella en nuestros corazones en este día y que siempre anhelemos estar
excavando hondo y profundo hasta encontrar la roca y ahí cimentar nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga tu vida. Vamos a escuchar este canto para finalizar, y mientras lo escuchas, te invito a que tomes tu ofrenda, tomes el diezmo, y tú en oración, mientras escuchamos este canto, le digas al Señor: Señor, aquí está el diezmo que te pertenece a ti, la ofrenda que con toda gratitud te entrego y con amor. Entreguemos al Señor nuestras ofrendas mientras escuchamos este canto. Que nos rendimos a Él, que solo a Él nos podemos rendir, porque nuestra vida pertenece toda a Él, porque queremos mantenernos en la roca fuerte. De ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Entrégate a ti, entrégate al Señor, hermana, hermano. Entreguémonos al Señor una vez más en esta hora. Digámosle: Señor, a ti vengo. Y cabemos hondo para que nuestra vida, cabemos hondo en la palabra del Señor, para que nuestra vida sea cimentada en Él, para que nuestra vida esté fortalecida en Él y las tormentas, las olas o los temblores no afecten nuestro cimiento. Entreguémonos plenamente a cimentarnos sobre la roca. Entrégate a Él sobre la roca. Fundamentemos nuestra vida siempre sobre la roca. Sí, Señor, nos rendimos a ti, para que tú seas el centro de nuestra vida, para que tú seas la roca donde estamos cimentados, para que no estar cimentados en la arena. Señor, que podamos estar firmes, que podamos buscar y que tú hagas cambios en nuestras vidas, que tú transformes aquello que te estorba, que con lo que hemos reflexionado en este día
podamos buscar estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Que buscar estar cimentados en la roca que es tu palabra. Y buscar que, Señor, y que no hacer cambios por nosotros, sino que tú seas el que cambie. Por eso nos rendimos a ti, para que tú cambies nuestro interior, para que tú cambies nuestra vida, cambies nuestro corazón, nuestra mente, y tú transformes cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Nos rendimos a ti, pidiendo que tú seas el centro de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Cumple, Señor, tu voluntad en nosotros. Amén. Aleluya. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, el estar compartiendo la palabra, el compartir que ustedes están del otro lado, pero que haga planes para que podamos vernos pronto. Estamos confiando, nuestra vida ha cambiado y queremos que haga planes para poder vernos pronto, porque toda esta circunstancia que estamos viviendo por este año no va a cambiar, pero podemos vernos, podemos estar juntos. Entonces haga planes, Dios nos va a cuidar. No quiero decir que vamos a ser irresponsables, solo con las medidas, con los cuidados, pero que podamos vernos. Y con aquellos que están en otras ciudades, también podemos decirles que vamos a seguir transmitiendo. Aun cuando nos veamos, vamos a estar en una reunión presencial, pero también seguiremos transmitiendo. Así es, hermanos, confiemos mucho en el Señor. Claro, nos cuidamos y seguimos todos teniendo las precauciones necesarias, como dice mi esposa, que no vamos a ser irresponsables, pero vamos a ser confiados en el Señor. Y si ya tenemos esa oportunidad, ese permiso, somos respetuosos de las autoridades y somos respetuosos de las leyes, y justamente ahora las autoridades nos dan permiso de reunirnos, pues hagámoslo próximamente. Entonces, a los que me falta por llamarles, o nos falta por llamarles, esperen la llamada esta semana, solo para confirmar, diciéndoles nos vemos en el salón, y la fecha próxima lo anunciaremos también por el WhatsApp, por todos los medios necesarios. Pero espero que sea muy pronto, tal vez este próximo domingo quizás. Así que nos vemos pronto. Por ahora, como siempre les decimos, disfruten mucho su tarde de domingo, esta tardecita medio entre nubladona y bonita. Disfrútenla mucho. Disfrutemos ese tiempo en familia. Y les mandamos un gran abrazo. Que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la gracia y favor del Señor los acompañe y los guarde. Bendiciones. Que coman muy rico. Hasta luego. Y si comen muy rico, pues invítennos. Hasta luego.